Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. En el mundo están ocurriendo cosas sorprendentes. Las noticias que estamos oyendo en estas últimas semanas nos anuncian con claridad los eventos finales. Para nosotros como pueblo de Dios son los medios que Dios ha establecido para que podamos llegar al mundo y decirles qué cosa significa lo que está pasando. Así que esta es la oportunidad del pueblo de Dios. Tal es así que incluso la mensajera del Señor, en el libro de eventos de los últimos días, dice: cuando veáis todas estas cosas, no temáis, porque yo soy, dice Jesús. Sin duda que todo esto que está pasando en el mundo advierte que ya Jesucristo está en camino, que ya está por terminar con su obra en el santuario y que pronto se establecerá la vida real, que ya está por comenzar el mundo como debía de ser, como debía de funcionar. Pero la gente a veces no entiende todavía estas cosas, así que lo que vamos a hacer es estudiar en esta tarde acerca precisamente de lo que está pasando en el mundo, las noticias que ya están dando vueltas en este momento en toda la tierra. Recuerda que el canal El Último Llamado Divino también tiene un noticiero, DRC Noticiero, para estar con las noticias al día. Allí tenemos fuentes que son confiables y fidedignas, en las que sí se puede aceptar estas noticias porque en realidad están ocurriendo y están pasando. Así que podemos estar totalmente seguros en el canal El Último Llamado Divino de que lo que se está presentando como evidencias de noticias de lo que está ocurriendo en el mundo es totalmente creíble, real y que no hay ningún problema en aceptar cada una de estas noticias. Bien. Para poder entender el mensaje de hoy vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y nos das la oportunidad de conocer más acerca de la verdad presente. Te suplicamos que estas verdades queden, Señor, grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulsa nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Primero nos vamos a poner en contexto en el tiempo en que estamos viviendo. Según las profecías de Daniel y Apocalipsis, estamos en el tiempo en que Jesús está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, y está llevando a cabo la última obra de purificación de su pueblo. Mientras tanto que Jesús está en el santuario celestial, su pueblo acá en la tierra está purificando sus almas por medio del conocimiento de Apocalipsis 14. En Apocalipsis capítulo 14 está el mensaje que va a purificar al pueblo para que en esta hora del juicio salga libre. Todos los que sigan las enseñanzas de Apocalipsis 14 pueden estar seguros en Cristo Jesús, puesto que estas enseñanzas los capacitan para esta hora del juicio. Mientras eso está pasando en el cielo y en el pueblo de Dios en la tierra, mientras por sus propios esfuerzos y la gracia de Jesucristo unida a estos esfuerzos del pueblo del Señor, buscan obedecer la ley de Dios, en el mundo se estarán dando acontecimientos que sorprenderán, pero que ya también están dentro de la línea profética. Así como el pueblo de Dios está profetizado y la obra que se está haciendo en favor de él para su expiación está profetizada, así también lo que está pasando en el mundo está totalmente delineado. En las profecías que hemos estudiado, los protagonistas principales, llamémosle así, de la última parte de la historia de este mundo son el sistema de Roma papal, que estará en el punto central del eje de la geopolítica mundial. La Biblia lo presenta así. Juntamente con este poder están los Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia para los últimos días, que también trabajará para poder llevar adelante los últimos eventos. Por otro lado, aquellos que niegan a Dios, al igual que Faraón, y que prefieren seguir sus propios ideales.
estarán apoyadas por los grandes magnates de la tierra, los llamados los comerciantes del mundo o mercaderes de la tierra, en alianza con los gobernantes y reyes de este mundo. Todo esto es el escenario de los últimos días. En ese escenario se ha venido viendo una lucha en estos últimos años entre las organizaciones supranacionales que hicieron alianza con el sistema del papado, con el actual Papa Francisco I, y que llevaron a cabo alianzas con los Estados Unidos de Norteamérica, con quien ahora está terminando su mandato presidencial, Joe Biden. Tal es así que entre todos estos poderes ha habido una alianza a la que algunos de los grandes analistas que están en el mundo le han puesto algunos nombres a la situación. De tal manera que se ha visto que los Estados Unidos de Norteamérica, con su presidente Joe Biden, han llevado adelante un plan que se llama el Nuevo Orden Mundial, juntamente con el Foro de Davos y el Papa actual Francisco I. Entonces, entre todos ellos han formado un bloque en el cual se busca el establecimiento del llamado Pacto Global, Nuevo Orden Mundial, donde se busca la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Todo esto es un conglomerado de cosas que se han venido realizando. Pero ahora, con las nuevas elecciones en los Estados Unidos, aparece nuevamente Donald Trump, el que fue presidente antes de Joe Biden. Donald Trump viene con ideas ahora muy distintas. Ideas distintas de las de Joe Biden en relación con la geopolítica del mundo y con los planes para la política y la religión. Es decir, para ver si esto concilia con los planes que se han estado llevando anteriormente o no. Y resulta que Donald Trump está en casi total oposición en muchas cosas de las que el expresidente, ya llamémosle así porque ahora ya está nombrado Donald Trump, Joe Biden habría estado llevando para poder completar el plan de la Agenda 2030, así llamémosle, ¿correcto? Tal es así que entonces la elección de este nuevo presidente en los Estados Unidos de Norteamérica como que cambia todo el tablero, todas las piezas del juego. ¿Por qué? Porque repito que en muchas cosas el actual presidente no está de acuerdo con el presidente anterior, Joe Biden. Lo que significaría que ciertos planes que se tendrían en la política y en la religión a través de Joe Biden hoy no se cumplirán con Donald Trump. Y que siendo que así iba la lucha, por ejemplo, entre ellos Monseñor Viganó, exnuncio para los Estados Unidos, siendo un peso pesado del Vaticano y viendo cómo es que el Papa actual se mezclaba con las ideas del Foro de Davos, del ocultismo, las creencias que tienen que ver prácticamente con algo contrario a la Iglesia, entonces él denunció que Francisco I o Mario Bergoglio estaría participando de las ideas de la llamada Iglesia Profunda. ¿Por qué le llama Iglesia Profunda? Porque entonces la Iglesia se estaría mezclando con el ocultismo, y a eso él le llama la Iglesia Profunda, una iglesia que se está mezclando con ideas que no tienen nada que ver con Dios y que está llevando al mundo un mensaje que no es el mensaje que en sus orígenes tuvo su iglesia para poder proclamar el Evangelio al mundo. Por otro lado, Viganó también habla acerca del famoso Estado profundo, del cual también hace mención Donald Trump. Donald Trump también habló acerca del Estado profundo, es decir, aquellos que se mezclan con el espiritismo en la política y que llevan adelante un plan de que el ocultismo y el satanismo puedan tener dominio sobre el control del mundo. Entonces, se habla de un Estado profundo y se habla de una iglesia profunda. La iglesia profunda está formada por el ecumenismo de un catolicismo y protestantismo que han decidido formar una alianza ecuménica. Pero entre estos católicos y estos protestantes
hay católicos que son fieles y hay protestantes que son fieles y que no aceptan la alianza ecuménica entre el catolicismo y el protestantismo. La rechazan de plano, de ambos sectores, de ambos lados, porque los católicos que rechazan este ecumenismo no están de acuerdo con el Concilio Vaticano II, donde lo que se está buscando no es evangelizar con las enseñanzas que han recibido tradicionalmente de la Biblia en su creencia católica, y por su parte los protestantes de acuerdo con las creencias que la Reforma levantó. Entonces ellos no buscan una conciliación, porque ellos guardan sus creencias como eran. Por otro lado, Francisco I presenta un sistema de iglesia más relativista, en la que él busca la alianza con las demás religiones porque, según él, no hay necesidad de tener que estar divididos ni separados. Lo malo está en que lo critican a él porque quiere formar una religión sin principios ni creencias como se las venía llevando, sino más bien acomodándose a todos los demás para formar un nuevo sistema de religión, que ya no sería la religión que se profesaba por parte del sistema del papado y tampoco por parte del protestantismo. Ese tipo de alianza ecuménica es contraria a la palabra de Dios y es denunciada en la Biblia con el nombre de la Grande Babilonia. De ahí que entonces Viganò y otros conservadores protestantes llegan al punto de reclamar ese hecho de por qué se estaría dando esta alianza ecuménica llamada Babilonia en la Biblia si es contraria a los principios del cristianismo. Esta alianza habría sido formada por algunos entrenamientos especiales. De parte del sistema romano estaría la justicia social católica, pero al estilo marxista. Y de parte del protestantismo estaría el protestantismo de izquierda basado en la teología de la liberación, donde las ideas de esta nueva teología para el protestantismo de izquierda serían quitar los principios de las doctrinas y en lugar de eso hablar más acerca del amor, de la unidad, de la familia, del hogar, de cuestiones relativas a lo que sucede en el mundo en cuestiones seculares, donde la Iglesia prácticamente se adapta a esas necesidades del mundo, de la inteligencia artificial, del metaverso y muchas cosas más. Entonces, de esa forma, es como los cristianos bíblicos están en oposición completa a los principios ecuménicos, donde los ecumenistas lo único que buscan es alianzas, pero sin los principios de la palabra de Dios. Algo que obviamente el apóstol Pablo jamás estuvo de acuerdo, porque él dijo, la luz y las tinieblas no pueden conciliar. Veamos lo que dice Pablo en relación con eso en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el 18. Fíjense cómo presenta esto el apóstol Pablo. Y de ahí que entonces es que la mayoría de todos los cristianos en el mundo están en total desacuerdo con el ecumenismo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos a la doctrina. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De ahí que entonces el apóstol Pablo presenta claramente el hecho de que no pueden haber alianzas con los que no tienen la misma creencia. Y esa creencia ecuménica entonces basada en ideas tanto marxistas como de protestantismo de izquierda son rechazadas de plano por todos aquellos fieles dentro del catolicismo y dentro del protestantismo. Ahora, todos ellos, al ver que ha salido elegido el nuevo presidente Donald Trump, ven que todo ese estado profundo ha perdido, puesto que Kamala Harris, una candidata que no tenía ningún tipo de acercamiento por el lado cristiano, puesto que ella no acepta el cristianismo, directamente, pues en un momento hasta hizo una burla en medio de sus discursos, ¿no? Pero el hecho es de que todos los que están en contra del ecumenismo,
de esa alianza de poderes religiosos para buscar el nuevo orden mundial, son personas que no estaban en acuerdo con Kamala Harris, mientras que por su lado, la gente que seguía a ella era prácticamente del mundo de la farándula, del Hollywood, del mundo de la música, artistas y grandes magnates millonarios que buscaban que se establezca el nuevo sistema del orden mundial con todas estas cosas que se le llaman las cosas del Estado profundo. Entre ellas, por ejemplo, Vigano menciona algunos detalles sobre este asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se dice que todo eso que se estaba preparando para la entrada de la candidata Kamala Harris a ser la nueva presidente de los Estados Unidos, se aplicaría irreversiblemente, donde entrarían pues un nuevo sistema de cosas, ¿no? Como las que hemos visto en relación al sistema de la Organización de la Salud para casos de pandemias, en cuestiones de las guerras, en cuestiones de las monedas electrónicas, de la inteligencia artificial y de muchas otras cosas más que tenían como propósito más el control de la sociedad. Entonces, a raíz de todo eso, como ven que ella pierde y Donald Trump gana, entonces ellos dicen, así la luz ha vencido a las tinieblas. Y el ocultismo ha tenido una caída. Y con la entrada de Donald Trump, ahora tenemos una esperanza en Cristo, como que Dios nos está dando una oportunidad para que de aquí en adelante, con este nuevo presidente, si se somete y se sujeta a los principios de Dios, a las leyes divinas, entonces será bendecida la nación. Esto es el escenario que se está dando en el mundo. Así que este cambio de autoridades en los Estados Unidos como que cambia todo el sistema de juego, ¿no? De tal forma que entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo como que cambia el sistema de juego? Te voy a explicar por qué. Porque el presidente anterior habría estado de acuerdo con el sistema del nuevo orden mundial y la búsqueda de que el mundo entero tenga que aceptar las nuevas ideologías. Mientras que el presidente nuevo que entra con ideas muy distintas a las del nuevo orden mundial, opuestas a las ideas de un calentamiento global, etc., y que se estaría estimando que él podría apoyar y ayudar a la libertad religiosa. ¿Cuánto de esto va a cumplirse? ¿Cuánto de esto va a ser realidad? ¿Y cuánto de esta esperanza va a ser positiva? Esas cosas tenemos que descubrirlas y verlas ahora, puesto que se van a llevar a cabo muchas reformas en la nación americana. Y esperamos que dentro de esas reformas, la principal de todas sea la que se está clamando en Norteamérica, que el nuevo presidente dé apoyo a las leyes divinas, a la ley de Dios, que es el punto principal de todo. Si la ley de Dios es reconocida, si la ley de Dios es respetada, entonces todos los deseos de aquellos que esperan un gran cambio se haría una gran realidad en favor de la humanidad. Si tal no es el asunto, sería catastrófico y peligroso. ¿Y quiénes podrían estar detrás de poder empujar a que este propósito de que la verdad de Dios sea la que triunfe para siempre en esa nación, pudiera ser estorbada? Ahora mismo, cuando se ve que el presidente saliente, Joe Biden, decide hacer un ataque con sus misiles a través de la OTAN hacia la nación rusa, ya deja mucho que pensar. Porque entonces se deja notar como que antes de irse quiere que se desate una guerra para dejar al nuevo presidente en una situación de descontrol en la política de esa nación. ¿Qué cosa significaría todo esto? Significaría que el presidente que se está yendo no quiere irse sin dejar un descontrol en la nación. Entonces eso como que haría cierto telón para perjudicar los propósitos del nuevo presidente. Según las profecías, esto podría conllevar a que la nación, ahora, porque de todas maneras las profecías se cumplen, tenga que ser presionada y empujada a hacer lo que no quisiera. Porque
algunas voces han declarado que el nuevo presidente de Estados Unidos, habría estado buscando más bien lograr conciliaciones para evitar este conflicto mundial. Pero ahora que el presidente saliente se ha adelantado para poder provocar a que se desate esta guerra por X razones, motivos o política, el hecho es de que todo ese plan de la búsqueda de la tranquilidad mundial, porque una guerra mundial está claro que sería la catástrofe mundial, porque según la profecía, en la sexta trompeta, eso marcará el cierre de la historia humana, porque entonces, al desatarse esta guerra, habría una matanza tremenda, una contaminación mundial espectacular por la radiación, por las armas nucleares y tanta cosa más, y entonces el mundo estaría inseguro. Así que lanzarse a una guerra de estas dimensiones sería no interesarse por los demás humanos en la Tierra. Pero inevitablemente ocurrirán cosas como esas. La profecía se va a cumplir, sea, como Cristo alguna vez dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel por cual el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, los eventos se van a realizar. Esto estaría empujando a que la catástrofe se pudiera adelantar. Y si hay otras naciones que están de acuerdo con este plan de destrucción masiva, entonces no van a parar ni aunque el nuevo presidente busque algún tipo de conciliación o alguna forma de arreglo. Esto es lo que preocupa. ¿De qué manera se podría lograr que haya un respiro para la humanidad? Si ahora el nuevo presidente en los Estados Unidos se pone de parte de Dios, se da la mano con el Señor y se pone de parte de sus leyes. Esto sería el secreto de la protección divina. Y aunque la guerra continuara, y aunque lo que tiene que venir tenga que venir, igualmente aquellos que estuvieran de parte de Jesús, desde el presidente hasta aquellos que aman a Jesús, todos ellos estarían de hecho asegurados para la salvación en la vida eterna. Pero eso va a depender de cada quien y de cómo se entienda la verdad para este tiempo. Ojalá la verdad de Dios pueda ser comprendida desde el contexto bíblico profético, puesto que hay una gran advertencia, sobre todo para los Estados Unidos, para que tengan que ponerse de parte de la ley de Dios. Aunque habrán poderes en esa nación que presionarán duro para empujar hacia otro lado, aquí es donde se decidirá quién es quién. Igualmente Dios salvará a los que se pongan de su lado. Así que el asunto está bien fuerte y es un asunto decisivo. Y es bueno que se haya llegado hasta este punto, porque esto va a definir quién es quién en la historia. Ahora, habiendo puesto todo ese contexto, no he dado textos bíblicos ahorita para leerlos, porque solamente estoy ubicando en el orden de los eventos que se han venido dando, como para que podamos entender el panorama y el escenario. Como hijos de Dios necesitamos entender bien el escenario y no simplemente mirar y seguir diciendo: no, esto va a ser así, es que tiene que ser de esta manera, así va a pasar. No. Hay personas que van a mover ciertas fichas y según Dios logre mover los corazones, las cosas ocurrirán. Pero lo que se tiene que dar en profecía se dará inevitablemente. Eso lo sabemos y está muy claro y no va a cambiar nunca. Pero mientras tanto se da estos movimientos, hay cosas que se tienen que dejar en claro para no confundirnos y señalar lo que no debemos y poner la mano donde no debemos ponerla, sino en el orden que Dios está estableciendo las cosas. Siempre Dios ha trabajado de tal manera que Él busca que pueda lograrse la redención completa. No obstante, no todos aceptarán el plan de salvación, pero todos tendrán la oportunidad de saber cómo hubiera sido el camino por el plan de la salvación. Veamos algunas de las noticias que ahora están moviendo al mundo para poder ahora comprender lo que está pasando. Primero, Donald Trump dijo: no hubo ningún ataque contra las Torres Gemelas. Ahora Donald Trump dice que durante 4 años ha estado conteniéndose de tener que hablar sobre este asunto, pero que finalmente tiene que declararlo porque no puede callar más, dice él. Acerca del asunto de las Torres Gemelas, él dice que
no fue como se hizo creer al mundo, que fue un ataque externo, sino más bien interno, un autoataque. Esto se había venido diciendo por mucho tiempo a través de varias noticias, a través de varios personajes, quienes habían declarado que en realidad nunca hubo un ataque del exterior contra los Estados Unidos de Norteamérica por el asunto de las Torres Gemelas. Y ahora Donald Trump viene a declarar abierta y terminantemente y de una forma enfática que no hubo ningún ataque contra las Torres Gemelas. Sin duda que esto llama la atención. Y allí él comienza a mencionar quiénes podrían ser aquellos que han estado detrás de todo este plan. Y nuevamente caemos en la cuenta de lo del Estado profundo, que habrían sido los que estaban detrás de todo esto. Y señala a los demócratas como aquellos que han estado detrás de estos planes para ese tiempo. Sorprendente, porque eso como que arma la historia y el escenario del mundo de una manera distinta. Hay muchas cosas que se han venido escondiendo a toda la humanidad, pero que sin embargo, en la palabra de Dios se nos advertía que cosas así ocurrirían para estos últimos días. Y que detrás de todo eso estaban los planes. ¿Qué planes había? ¿Por qué el asunto del autoataque de las Torres Gemelas? Bueno, el asunto habría sido para lograr que se pudiera dar en las firmas para el acuerdo de la paz y la seguridad mundiales, con el propósito de que las ideas del globalismo, llamado así, se pudieran llevar adelante para el control total de un gobierno mundial. Así que entonces el asunto de las Torres Gemelas sería clave, puesto que el mismo día que las Torres Gemelas estaban cayendo era cuando varios presidentes de varias naciones que no habían querido aceptar estas alianzas y acuerdos de paz y seguridad de acuerdo con la ONU, las aceptaron, puesto que declararon que ahora se estaba viendo a las claras el terrorismo en el mundo y que había que ponerle freno bajo una cumbre de naciones para la búsqueda de la paz y la seguridad mundiales. Recuerda que a partir del año 2000 es que este movimiento por la paz y la seguridad mundial comienza a tomar fuerza. Según las profecías, comenzaba la medianoche de la historia con fuerza. Ya desde el año 1990, George Bush padre había hablado acerca de un nuevo orden mundial, comenzando con los ideales de paz y seguridad promovidos por la Organización de las Naciones Unidas y que por fin se harían realidad en este escenario del mundo que teníamos. De manera que entonces para el año 2000 se empujó con fuerza hacia estos propósitos. Entonces, para cuando se llevó a cabo el asunto de las Torres Gemelas en el 2001, se empujó con fuerza para lograr las alianzas entre las naciones para un nuevo mundo a través de la paz y la seguridad mundiales. Sin duda, todo eso de la búsqueda de la paz y la seguridad solamente era un lema, ¿no? Porque desde el tiempo de 1990 en adelante solo hemos visto guerras y más guerras, rumores de guerras y amenazas de una tercera guerra mundial. Así que el asunto ahora es desenmascarado por Donald Trump y sorprende cuando dice que nunca hubo un ataque contra las Torres Gemelas. Bueno, el asunto ahora deja en vilo, ¿no? Pero eso no es todo, vamos a la siguiente. Administración Trump planea eliminar el financiamiento del gobierno federal a la organización abortista Planned Parenthood. Resulta que ahora Donald Trump va a arremeter contra todas estas instituciones que tienen que ver con el progresismo americano, con los movimientos de los demócratas del lado de la izquierda, pues se ha levantado ahora de una forma directa contra todo este sistema del plan del que se llama el Estado profundo, donde se busca la reducción de la población, ¿no? Lo que hablábamos en el tema de la mañana, ¿no? El plan es buscar que se reduzca la población mundial, que se reduzca la gente en la Tierra. Las ideas de Malthus entonces estarían provocando estos resultados, ¿no? Y es que dentro de estas creencias se hacía pensar de que éramos muchos en la Tierra, cuando en realidad se han hecho estadísticas para ver si somos muchos en la Tierra y en realidad no lo somos, ¿no? Es todo lo contrario. Al contrario, hay bastante terreno en la Tierra. Lo que pasa es que hay quienes quieren acaparar gran parte de las tierras en este mundo y por esa razón se habla de que somos demasiados y que hay que reducir población. Muchos de estos que han visto
que todo esto solamente es cuestiones políticas y de intereses personales, han llegado a denunciar que todas estas cosas deben ser arrinconadas. Porque no solamente contra este tipo de organización abortista ha arremetido el nuevo presidente, sino más todavía. Sigamos leyendo. Si lo ponemos por favor en pantalla. Administración Trump planea eliminar el financiamiento del gobierno federal a la organización abortista Planned Parenthood y luego dice, entre los gastos que planean revisar se encuentran 1.5 mil millones en subvenciones a organizaciones internacionales. O sea, Donald Trump está diciendo que hay mucho dinero que se está filtrando para programas que no tienen nada que ver con la mejora de la humanidad, sino que más bien lo que están haciendo es desviar a la humanidad del cauce por el cual tienen que avanzar. Pero eso no es todo. Vamos a la siguiente. Miren lo que sigue diciendo. Uno de los primeros decretos de Trump será proteger a los niños de la locura de género. Él ahora está en contra de todo este tipo de programas e ideologías. La ideología de género, de tener que quitar su sexo anterior para ponerse un nuevo sexo, la transformación del sexo. Todo eso está totalmente atacado por este nuevo presidente porque está en total desacuerdo con el cambio de género, con el cambio de sexo, etcétera, ¿no? Porque todo esto está entrando con fuerza en los colegios americanos. Se supone que la nación americana es una nación protestante por excelencia, una nación que defiende los buenos principios, la moral, sobre todo la familia, el hogar, los niños, los jóvenes, adolescentes, y dejar que cada uno tenga el desarrollo más feliz. ¿A qué se le llama el desarrollo feliz? El desarrollo feliz es un nombre que se le pone a aquel desarrollo en el cual el niño, desde pequeñito, se adapta a su género, a su anatomía, a su biología, a su sexo para ser feliz. Y sin duda, un niño solamente puede ser feliz cuando se adapta a los principios. Ahora, la felicidad, como bien se sabe, es el resultado de hacer las cosas correctas dentro de tus capacidades. Tal es así que un niño que tiene sexo masculino, una niña que tiene sexo femenino, si en algún momento no se desarrolla de acuerdo con su sexo, de hecho va a tener limitaciones, va a tener amarguras, cóleras, porque pronto va a ver, si es pobre o si es de clase media, que fácilmente no puede acceder a programas de transformaciones. Y cuando tenga la suficiente cantidad de dinero para realizar la transformación, muy pronto se dará cuenta que va a tener resultados con efectos secundarios. Eso trae infelicidad, sufrimiento, dolor, fastidio. Entonces, la mejor forma del desarrollo del ser humano es seguir por la anatomía y la biología que posee, para que como resultado todo lo que haga, por la ley de la causa y el efecto, funcione. Si es un varoncito, funcionará todo lo de varón. ¿Por qué? Porque es anatómicamente un varón y sabrá que todo lo que haga estará de acuerdo con su anatomía y eso le traerá satisfacción. La felicidad no es simplemente una emoción ni un sentimiento, por favor. La felicidad es la satisfacción de saber que todo lo que hace funciona. Puede incluso no gustar lo correcto que se tiene que hacer, pero cuando se ve que funciona, eso trae como resultado la llamada felicidad. ¿Te diste cuenta? Así que puede que un niño no esté de acuerdo durante un tiempo con su sexo, creyendo que debería de ser otro su sexo. Pero sin embargo, cuando vea que todo funciona con lo que tiene, y que puede sacarle provecho a lo que tiene porque es de él, entonces se dará cuenta de que él debía funcionar así y que solamente eran pasajeras las ideas de querer algo distinto de lo que era. Siempre, en su gran mayoría, en esta época, sobre todo por razones X, muchos niños pueden desviarse por un tiempo, pero cuando se pase el efecto de lo malo, entonces vuelven otra vez a la realidad. Es por eso que varios que se han hecho un cambio de sexo
han llegado luego a arrepentirse de lo que han hecho, pero de eso no se hablan en las noticias, ¿no? Pero ahora, ojalá que con la nueva administración, con los nuevos planes que se tienen, ahora las noticias salgan como tienen que ser, ¿no? Y que se cuente lo que es, que millones, miles de personas que se han sometido a poder cambiar su sexo, hoy están en total sufrimiento. Algunos hasta quieren buscar la eutanasia, algo que al diablo le encanta, ¿no? Pero que Dios está en total desacuerdo. Porque, ¿qué dice Dios? Porque la voluntad de Dios es que vivas, que tengas muchos días en esta tierra para la felicidad tuya. Eso es lo que Dios pide, ¿no? Es lo contrario de lo que por ahí se habla. En fin, así que entonces, esto sería otro de los puntos que el nuevo presidente estaría atacando, de ir en contra de esas ideologías que lo que están haciendo es más dañar a la población juvenil, adolescentes, niños y jóvenes, incluso adultos, ¿no? Porque se están viendo cosas tremendas. Vamos a la siguiente noticia. ¿Qué más? Arzobispo Viganò declara: la victoria de Trump representa el mayor reinicio del orden mundial global. Ahora, Viganò, el peso pesado del Vaticano, ¿no? Es uno de los pesos pesados, quien ha venido demostrando que en la Iglesia se están aceptando idealismos e ideologías que destruyen los principios básicos de las doctrinas cristianas. Él mismo ahora ha declarado en favor del actual presidente, ¿no? Y ha dicho que la asunción de Trump al poder de los Estados Unidos representaría el mayor reinicio del orden mundial global, como diciendo que ahora sí se va a dar un verdadero nuevo orden mundial como debía de ser. ¿Pero en qué se basa? ¿Qué más dice? Vamos a leer un poco. Si lo ponemos en pantalla, muy bien. Esta ronda de elecciones, dice él, nos muestra no solo la victoria indiscutida de Donald Trump, sino que pone en evidencia un voto plebiscitario, ¿sí? Así dice, ¿no? Plebiscitario, está bien ahora sí, de plebiscito, de la mayoría de los estadounidenses a favor de una visión del mundo completamente antiética e irreconciliable con la distopía globalista y progresista. Sin duda, Viganò habla acerca de la distopía globalista, ¿no? La distopía, es decir, todo aquello que pueda ser malo y que se quiere imponer dentro de los principios como reglas de un nuevo orden del mundo, de un nuevo Estado mundial. Entonces, esta distopía que llevaría a que las cosas negativas sean aceptadas por la resiliencia, es decir, porque se aguante el pueblo, de muchas otras cosas mencionadas allí, ¿no? Como la ideología de género, como el asunto del calentamiento global, como el asunto de que las organizaciones tomen el mundo, las supranacionales, o como lo que se ha venido viendo de la pedofilia a través del satanismo, a través del ocultismo, lo que se ha visto últimamente con Jeffrey Epstein, lo que se ha visto con el famoso rapero Diddy, etcétera. Todo eso lo menciona él dentro de esa distopía, ¿no? Y él declara ahora con la asunción de Donald Trump al poder esa distopía globalista, todas esas ideas que pensaba poner el globalismo y progresista del lado izquierdo, entonces todo eso termina, dice él, ¿no? Y es contradictorio a todo aquello que ahora este presidente presenta, ¿no? O sea, ahora está contra todo lo que era antiético. Obviamente, ¿no? El pensar en todas estas nuevas ideologías, en una agenda como se presentaba para la 2030, en un control de las mentes humanas, en el sistema sanitario que se estaba imponiendo con lo que vimos en la última pandemia llamada así, entonces todo eso es atacado ahora por Viganò, presentándose en estas palabras que él está dando en relación con la asunción del poder de Donald Trump para que todas estas cosas se puedan evitar. Sin duda, todo esto en relación con lo que nos enseña la profecía estaría empujando a que se tenga que hacer una gran reforma en la nación, quitando el ocultismo por completo de el control de la sociedad, no solo americana, sino mundial. Puesto que los planes que se tenían a través de lo que él llama la distopía del globalismo,
eran planes macabros, ¿no? Macabros todos nos damos cuenta por la forma en que se decía, ¿no? De que se van a leer las mentes, se van a controlar los pensamientos, se van a hackear los cerebros, todo lo que se decía en el foro de Davos, ¿no? Todo eso ahora es criticado por Monseñor Viganò, quien llama la atención a que el nuevo presidente debería de ver las cosas de tal forma que nunca más vuelva a ocurrir algo así en la nación. Y aunque esto va a tener una larga lucha, porque todavía hay muchas cosas que se tienen que arreglar, entonces este sería el comienzo, dice él, de ese nuevo orden mundial verdadero. ¿Correcto? Obviamente las fuerzas del enemigo no van a quedarse quietas. Las profecías nos indican en qué va a parar esto, ¿no? Esto va a empujar a presiones políticas, donde ahí va a tenerse que tener mucho cuidado, según la profecía, de parte del nuevo presidente y de parte de aquellos que van a tener que empujar hacia lo correcto. Ojalá la Biblia no sea hecha de lado, sino que sea puesta de relieve, que sea la que conduzca todo al pie de la letra con las Escrituras, de acuerdo con los símbolos y de acuerdo con los cumplimientos. Hay secretos en la Biblia que serán en beneficio de quienes la tomen como la base para poder llevar adelante el sistema de un gobierno que pueda acceder a favorecer a la humanidad, a la alegría, a la paz y a que Dios esté siempre presente como el máximo, porque es nuestro creador. En fin, ojalá esas cosas se tomen en cuenta. A ver, ¿qué cosa es lo que dice entonces en relación a todo esto? Viganò, vamos a la siguiente. Aquí tengo algunas partes de las que él escribió, ¿no? Hace unos días, en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la arrogancia de los comentaristas políticos de Estados Unidos, dice él, y de todas las naciones vasallas, había alcanzado cotas inexploradas, dice él. Cantantes, actores, filántropos, figuras públicas, periodistas que apoyaron a Kamala Harris, llegaron al extremo de amenazar con abandonar Estados Unidos si Donald J. Trump era elegido. Y en verdad muchos hoy esperan que cumplan sus promesas de irse, dice él, ¿no? Incluso Jorge Mario Bergoglio hizo un gesto con su cortesía característica de viajar en silla de ruedas al ático de la activista radical, sorosiana y abortista Emma Bonino, con rosas blancas y chocolates, como para lanzar una última y desesperada súplica a los católicos estadounidenses para que no sean demasiado asquerosos y voten por Harris, que comparte con Bergoglio la religión progresista. Imagínense, bueno, la forma en que está hablando Viganò es bastante fuerte, ¿no? Pero es las cosas que han ocurrido, ¿no? Entonces, como que el Papa actual va a buscar a Emma Bonino para poder buscar que todos los católicos de los Estados Unidos no cometan el error de no votar por Harris, ¿no? Que al contrario, que no sean asquerosos y dejen de votar por ella, sino que más bien puedan llevar adelante el plan de Harris con la religión progresista de Bergoglio. Es lo que está diciendo Viganò. Los grandes medios de comunicación, sigue diciendo él, propiedad de los grandes fondos de inversión habituales, apoyaron descaradamente, vamos a la siguiente, a Kamala y ridiculizaron, de hecho criminalizaron a Donald Trump. Y cuanto más groseros, más transgresores, más obscenos y más profanos eran los partidarios de Harris, más espacio se les daba en la televisión y en las redes sociales. Camiones con millones de papeletas ya votadas estaban listos para llegar a Pensilvania y a aquellos estados donde los votos de los demócratas fallecidos, los reubicados y los inmigrantes ilegales no eran suficientes para distorsionar el resultado de las elecciones. El doctor Jerome R. Corsi descubrió algoritmos insidiosos integrados en las bases de datos de registro de votantes de la Comisión Electoral Estatal. Estos algoritmos permitieron imprimir y ocultar registros de votantes falsos que podrían usarse en varios esquemas de fraude electoral, incluido el recuerdo de votos en ausencia emitidos por votantes inexistentes. La denuncia de Viganò es tremenda, ¿no? Está diciendo que ya se estaba programando todo para un fraude electoral y que a pesar de todo eso, aún así, el nuevo presidente ha obtenido una tremenda mayoría, que para él es bastante, porque sigue diciendo así. Al exponer él en su cegamiento, la élite globalista
ha subestimado la fuerza de esta llama que arde en cada hombre, que le recuerda que está llamado al bien, que le amonesta a evitar el mal, que le señala un destino de felicidad eterna en el cielo. Porque los globalistas no saben amar sino solo odiar, y porque el odio en que se consumen contra Dios y contra el hombre, refiriéndose a lo que decía Klaus Schwab, ¿no? Dios está muerto, Cristo es una falsa noticia y que los poderes divinos estaban allí, ¿no? Refiriéndose a todo eso, entonces él dice, ellos se consumen en odio contra Dios y contra el hombre, que él creó a su imagen y semejanza, es estéril, destructor y mortal. Los que eligieron a Donald Trump, un número mucho mayor que las cifras oficiales, si tenemos en cuenta el fraude electoral que se produjo, afirmaron ante todo su derecho a seguir siendo humanos. Ese pueblo no es reaccionario, no odia el progreso, no teme la libertad. Al contrario, no acepta la inversión del mundo y de la realidad, rechaza el infierno en la tierra en el que el Estado profundo quiere encerrarlo y no quiere llamar al mal bien y al bien mal. Isaías 5:20, cita el texto bíblico. Así que entonces aquí, Viganò dice, una de las grandes pruebas de a quién quieren los americanos y qué cosa buscan es que han hecho su elección por el nuevo presidente porque están en total decepción de las ideas demócratas que han sido llevadas más desde un ángulo ocultista satanista. Tal es así que en sus escritos más adelante, él arremete con fuerza y declara que todos aquellos que son hijos de Satán han estado detrás del plan de querer implantar el sistema del nuevo orden mundial. Tremendo. Es una declaración que deja pues sorprendidos, ¿no? A muchos. Muy bien. Termina diciendo, dice él, y esto determinará, ahí vamos, muy bien, y esto dependerá de la firme determinación con la que el presidente Trump haga rodar las cabezas de este leviatán, sabiendo que con el enemigo de Dios y de la humanidad no puede haber diálogo ni compromiso. Ahora, él llama la atención hacia algo importante, ¿no? A que el nuevo presidente debe de empujar a que todo este mal se termine. ¿Cómo? Dependerá de quienes elige el presidente como sus colaboradores, entre los cuales seguramente tratarán de colarse traidores y opositores. Dependerá de cómo el presidente sea capaz de conformar sus acciones a la ley de Dios. Ojalá que esto de la ley de Dios se levante con más fuerza. Esta es la hora en que todo adventista del séptimo día, creyente de la ley de Dios, porque ahora le toca su parte a la iglesia del Señor. ¿Cómo? Tenía que llegar su momento, y la ley de Dios ahora es la que va a ser el centro de todo esto. Porque ahora el nuevo presidente es llamado a que tenga que unirse con Dios, a la ley de Dios, según lo que está diciendo aquí Viganò, a que tenga que pensar en las cosas de los preceptos divinos. Que la ley de Dios sea la original, la que está en Éxodo capítulo 20. Ahí es donde ahora tiene que darse el siguiente paso. Dios ha puesto una ley que nunca debe ser cambiada. Sería regresar a lo mismo si se quiere entrar en un nuevo sistema donde de nuevo la ley de Dios tenga que quedar anulada como en los tiempos de Constantino. Así que ahí tenemos un gran paso. Hay que aclarar, todos los que han sido fieles al Señor con el tercer ángel, todos los que han creído en el mensaje de la verdad presente, ahora es momento, para esta hora han llegado donde están. Es para este momento crucial que Dios necesita de su pueblo. Dios ha empujado con fuerza para que los acontecimientos no vengan de sopetón y destrucción contra la pobre humanidad que está indefensa. Ahora el pueblo de Dios, esos 144,000 que deben ser sellados para cumplir su trabajo y su misión, no deben dormir. Ahora todos ellos deben de estar suficientemente capacitados para mostrar la vigencia de la ley de Dios a través del tiempo, que su ley sigue funcionando como siempre fue. Tienen que mostrar cómo funciona la justificación por la fe en relación con la ley de Dios. Tienen que aprender cada texto bíblico para saber enseñar cuál es la verdad. Y deben de presentar la verdad del sábado dentro de su contexto con toda claridad, con cada pasaje de las Santas Escrituras.
deben saber enseñar a todos ahora que la ley de Dios y el sábado siguen vigentes, puesto que aquí es donde podría Satanás querer sacar ventaja. ¿Qué ley es a la que nos estamos refiriendo? ¿Qué 10 mandamientos? ¿Cómo el sábado? ¿Qué papel juega el sábado en medio de esta ley? ¿Y cuán peligroso sería que esa ley no sea cumplida como debe de ser? Quiero que veas lo que dice Jeremías capítulo 9, versículo 12 al 14, para que tengas la idea clara de cuán peligroso sería que la ley de Dios no pueda ser reconocida en su luz correcta. Fíjate por qué. Porque esto va a cerrar la historia. Míralo bien. Jeremías capítulo 9, versículo 12 al 14. Mira la pregunta que hace Dios y la respuesta que Él mismo da. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? Como llamando la atención a todo gobernante, a aquellos que ahora están en el poder. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Verso 13. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Este es el punto clave. ¿Por qué fue destruida, dice la tierra? Si ahora la ley de Dios no es establecida en el lugar que le corresponde, el mal y la destrucción no pararán. Terminarán cumpliéndose y no pasará el tiempo. Aquí es el punto de las decisiones. Aquellos que acepten la ley de Dios pasarán al mundo real. Serán sacados de este mundo de fantasías, porque esto se tiene que acabar. Esta prueba, desde que el pecado entró, donde el hombre ha quedado preso en este mundo, que no puede movilizarse fácilmente de un lado para otro, ese periodo tiene que acabar. Se tiene que acabar por completo este sistema en el cual el hombre tiene que salir libertado por completo por la palabra de Dios. Y cuando Cristo venga, entonces serán sacados de este mundo de esclavitud. Es una cárcel en realidad, donde Satanás quiere hacer a su antojo las cosas. Pero se nos promete que Cristo es el libertador. Para eso precisamente el Señor vendrá. ¿Para qué? Para poder rescatar y sacar a su pueblo de este mundo de destrucción. Y la única forma que hay es que el mundo regrese a la ley de Dios. Y ahora, tanto el presidente de los Estados Unidos como todos aquellos que en el mundo aman la verdad, aman lo justo y están en contra de lo que Satanás ha querido imponer sobre la tierra, frente a la mano de Dios que lo ha contenido, pero que luego también será suelto, porque tiene que cumplirse toda la profecía. Ahora es el momento en que el mundo es puesto en jaque para que la obra del tercer ángel se cumpla. Este momento tenía que llegar. Y ahora el pueblo de Dios tiene su parte para que sea reconocido mundialmente como el pueblo defensor de la ley de Dios. Aclaremos todo punto de la ley a la gente. Mostrémosle que la ley viene desde el comienzo y llegará hasta el final. Enseñémosle que la fe no excluye a la ley, sino que más bien la perfecciona. El apóstol Pablo es claro: invalidamos la ley por la fe en ninguna manera, antes confirmamos a la ley. Estas cosas deben ser clarificadas al mundo y entonces millones de personas se salvarán. Finalmente, leamos algunas otras noticias en relación a idealismos que se estarían dando en el mundo, pero que ya están siendo contrarrestados por algunos gobiernos que también están apoyando la idea de que no pueda florecer para nada esto que se llama el Estado profundo y la Iglesia profunda, ¿sí? Porque son otras personas también quienes están luchando por este llamado hacia una conversión a lo correcto, sean los que sean. Veremos lo que pasa en el mundo.
Como pueblo de Dios, nosotros somos totalmente apolíticos, es decir, no nos introducimos en la política, dejamos que cada quien esté en su lugar, que cada quien esté dentro del lugar donde ha elegido estar y donde ha sido llamado, donde está funcionando, para que hagan las cosas de acuerdo con los principios divinos. A todo hombre que sea temeroso de Dios, desde presidentes, gobernantes, etc., el Señor puede ayudarlos para que puedan llevar una conducción correcta, pero va a depender de cada uno de ellos. Así que entonces, solamente señalamos el cuadro profético, mostramos lo que estaba escrito que tenía que ocurrir. Todos estos movimientos que se están dando y que muestran, como las palabras que hemos leído de Vigano hace un momento, de Donald Trump, solamente nos muestran que la profecía que hemos venido anunciando se cumplió, que así era como estaba el panorama, que el tercer ángel siempre declaró eso. Cuando digo el tercer ángel me estoy refiriendo a lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 11, para que no haya ningún idealismo inventado de querer decir que hay algún movimiento especial que se levanta para proclamar una nueva verdad, ni nada de eso. Es la verdad de siempre, el mensaje del tercer ángel. Se llama así porque es lo que la Biblia dice, ¿no? En Apocalipsis 14, 9 al 11, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Estamos diciendo en otras palabras que ese mensaje del tercer ángel se ha cumplido, tal y conforme se había predicho, y que ahora estas voces que se levantan para denunciar lo que está pasando en el mundo, confirman que ese mensaje tuvo toda la razón siempre. Y que los que se unan a esa proclamación final del tercer ángel, aclarando cada punto de los que menciona este mensaje, triunfarán junto con Jesucristo. Así de simple. Ahora veamos algunas noticias más que mencionaba, de otras personas también con autoridad que hablan acerca de las cosas que están pasando en el mundo. El gobierno del Reino Unido financiará los experimentos de geoingeniería de Bill Gates para combatir el supuesto calentamiento global. Bueno, ahora se habla de un supuesto calentamiento global por el hecho de que varios ya han demostrado, han probado, han confirmado de que el calentamiento global sería una maquinaria que está empujando por manipulación humana. Bueno, en estos últimos días hemos visto algunas cosas que han sorprendido, ¿no? Ya hay voces que hablan acerca de lo que pasó en Valencia, en España, Barcelona, y lo que pasó en Cuba y en otros lugares más, lo que está pasando, de que todo esto estaría siendo motivado por algunos hilos que se están moviendo en el mundo a través de sistemas que estarían produciendo reacciones climáticas. Los próximos días lo determinarán el asunto, porque todo eso ahora está en plenas investigaciones, está incluso corriendo a través de las noticias. Veremos en qué paran como para poder saber hasta qué punto podría ser que la mano humana esté manipulada. Sabemos del sistema HAARP, sabemos del sistema de Shura. Ahora lo que se va a hacer es confirmar, ¿no? Porque se encontraron incluso algunos barcos que tenían cantidades de antenas, ¿no? Los han filmado, los han fotografiado, y se ha declarado que justo cuando estos han estado por ahí presentes es cuando se han desarrollado los hechos, sea lo que fuere. Hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Vamos a la siguiente, y aquí encontramos algo más. Argentina se retira de la cumbre climática de la ONU por orden de Milei. El presidente argentino Milei también ha venido destacándose por algunos asuntos en los cuales él ha estado mencionando las ideas que se podrían tener para querer buscar el control del mundo. Y entre estas, pues, el presidente argentino ha declarado que él no está de acuerdo con esas ideas del famoso calentamiento global, ¿no? Sin duda, deja notar que él comprende clara y cabalmente que todo esto sería simplemente una maquinaria y un artefacto con el propósito de tener control sobre la población humana para propósitos políticos, para la búsqueda de simplemente ganancias deshonestas y que podrían conllevar a una destrucción de la población humana y a una reducción al estilo maltusiano, ¿no? Él denuncia varias veces cosas como estas y declara que está en total desacuerdo con esos planes globalistas y de la Agenda 2030. Tal es así que incluso él se ha propuesto que va a contrarrestar esas ideas.
al igual que otros presidentes, aunque pocos en el mundo, pero que también están hablando de la misma situación. Sea lo que sea, el hecho es que aquí se nota que hay ya muchas personas que están en total desacuerdo con las ideas que se están presentando a través de este sistema globalista que todavía quiere seguir peleando con algunas nuevas ideas o ideologías que se quieren imponer en la Tierra, ¿no? Más aún, vamos a la siguiente. Estas son las noticias que están ahora mismo corriendo en el mundo, ¿no? Acusan a la agencia meteorológica británica de inventar datos de temperatura para impulsar la narrativa del cambio climático. Es en base a todo esto, pues, que tanto Milei como otros más, como Donald Trump, declaran que todo esto del calentamiento global es todo una farsa, ¿no? Y que esto sería más bien un engaño a la humanidad. A medida que van saliendo las noticias y que se van haciendo denuncias, todo esto se va confirmando. Jesucristo ya había declarado, ¿no? Entre todos estos personajes, el máximo es Jesucristo, quien había declarado hace muchísimo tiempo que todo esto sería un engaño. Lo de las enfermedades, lo de las guerras, lo de las hambrunas y los terremotos y desastres que ahora se están empezando ya a pronosticar, ¿no? Porque se están señalando cosas catastróficas hasta el 2028, ¿no? Cuando se piensa que la Tierra va a ser totalmente consumida y casi destruida por completo, ¿no? Algunos hasta están señalando los lugares donde te puedes ir ya a esconder o irte a vivir porque van a ser los sitios en los que no va a pasar nada. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Según la palabra de Dios, no va a escapar nadie en la tierra, sino solamente el pueblo del Señor. Así que más inteligente es ponerse de parte del pueblo del Señor para poder tener que salir de este mundo de destrucción. En fin, ¿qué nos dice esta agencia? Escuchen lo que dice acá. Tras solicitudes de libertad de información, el Met Office y un diligente trabajo de campo, el periodista ciudadano Ray Sanders descubrió que 103 estaciones de los 302 sitios que suministran promedios de temperatura no existen. Tremendo. Esta es una denuncia bastante fuerte, ¿no? Que todo sería una mentira, que solamente sería una propaganda al estilo troles para hacer creer que existe un calentamiento global. Vamos a la siguiente. Esto confirma el hecho de lo que hemos venido predicando y anunciando, ¿no? Que en realidad todo esto será un engaño y que será el principio de los dolores porque se aproxima el gobierno del anticristo sí o sí. Así que entonces es ahí donde habrá la confrontación de poderes. Eso se va a llamar la lucha del Armagedón. El Armagedón comienza cuando se defienden los mandamientos de Dios contra los mandamientos de los hombres y culmina con las 7 postreras plagas, ¿no? Con la 7ª plaga se cierra el Armagedón en la lucha final, cuando Dios tenga que combatir a los poderes del mal. Y entonces, una vez hecho eso, a los pocos días aparece nuestro Señor Jesucristo. Lo que significa que esta generación va a ver a Jesús venir, ¿no? Es más que evidente. De esta generación no pasará, dijo Cristo, sin que todo acontezca. Leamos un poco de este informe ahora, rápidamente. Han surgido pruebas impactantes que apuntan a que el Servicio Meteorológico del Reino Unido inventó datos de temperatura de más de 100 estaciones meteorológicas inexistentes. Las explosivas acusaciones han sido realizadas por el periodista ciudadano Ray Sanders y enviadas al nuevo ministro de Ciencia del Partido Laborista, Peter Kyle. Tras una serie de solicitudes de libertad de información al Servicio Meteorológico y un diligente trabajo de campo visitando estaciones individuales, Sanders ha descubierto que 103 estaciones de 302 sitios que suministran promedios de temperatura no existen. ¿Cómo podría un observador razonable saber que los datos no eran reales y simplemente inventados por una agencia gubernamental? Pregunta Sanders. Pide una declaración abierta de probable inexactitud de los datos publicados existentes para evitar que cifras, instituciones e investigadores utilicen datos poco fiables y lleguen a conclusiones erróneas. Tremenda declaración. Vamos a la siguiente. Eso es lo que está pasando en el mundo. Muy bien. Hasta aquí hemos visto cosas que sorprenden. Y solamente todo esto confirma el hecho de lo que Jesucristo había advertido. San Mateo capítulo 24, versículo 4 hasta el 8.
Vamos a terminar leyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo que no deben ser olvidadas nunca para que estemos al día con lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 34 al 36. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estas advertencias del Señor son claras para nosotros. Vamos a pedirle en oración a Jesús que al ver todo esto que está aconteciendo en el mundo, nos ayude para estar listos y preparados para aquel día glorioso cuando vendrá por segunda vez. La Nueva Jerusalén te está esperando, querido hermano. Los trabajos están listos allá, los estudios, los centros educativos, los centros de enseñanza, las grandes escuelas que están en la Nueva Jerusalén están esperando por la llegada de los hijos de Dios. Apenas los hijos de Dios lleguen, cada uno tendrá su ubicación. Así que la historia continuará, pero solamente que esta vez sin el pecado, con Cristo como gobernante supremo y con los fieles habitando el nuevo mundo. No puedes perderte pues esa ocasión. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Gracias por las enseñanzas, Señor, maravillosas, al saber que todo lo que tú dices se cumple y por sobre todo las promesas que tú tienes para aquellos que fielmente hagan tu voluntad y que les están esperando allá en la casa de tu Padre. Porque tú, Señor, quieres que tu pueblo esté junto contigo, porque tú quieres darle, Señor, una parte en todo el universo para que ellos también sean trabajadores, Señor, dentro de tu causa y dentro de tu verdad y dentro del sistema que funciona en todo el universo con todos los santos. Padre Santo, abre los ojos de cada uno de tus hijos para que puedan alcanzar a ver ese futuro que tú prometes. Que no queden ciegos frente a eso, que Satanás no llegue al punto de hacerles creer que eso no pasará todavía y que no es el tiempo. Cierra, Señor, sus mentes al mal y ábreselas para el bien, para que todos estén de acuerdo con que tú, Señor, apareces pronto en las nubes de los cielos y que esta es la hora cuando todos los que te van a ser fieles, Señor, se manifiesten. Bendice a todo tu pueblo en toda la faz de la tierra. Bendice, Señor, a aquellas personas que están en los grandes y altos poderes de la tierra, para que ellos puedan, Señor, ser conducidos por tu Santo Espíritu, para que sean fortalecidos por ti, para que las cosas, Señor, se hagan correctamente y dentro del marco que tú has establecido. Con las nuevas estas elecciones que se han dado, Señor, que sea tu nombre el que sea glorificado en todo. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido cosas maravillosas que están ocurriendo en nuestro mundo. No te retires de la sintonía, porque en breves momentos ya estamos llevando a cabo la despedida del Día del Señor. Amén.